Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Y así es que leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana, porque por tu buena voluntad, Señor, es que nos hayamos reunidos en tu nombre para la celebración de este santo culto, lo cual hemos hecho, Señor, con cánticos, con testimonios, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Y ahora ha llegado el momento de la exposición de tu palabra. Nuestro ruego en oración es que la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo se haga manifiesto en medio de tu pueblo, de manera que tu palabra llegue a nosotros, Señor, de una forma clara, sencilla, Señor, en donde todos podamos ser edificados conforme al propósito de tu voluntad. Así, Señor, el que come mucho como el que come poco, todos podamos ser nutridos mediante el pan de vida, Señor, que desciende del cielo para dar vida eterna a los hombres. Y en esta mañana, dándote gracias, creyendo en que tú lo haces, por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, en este día quiero referirme a una fe más preciosa que el oro. Y sabemos que el oro es la moneda de mayor valor en todas las naciones. Es más, en la mayoría de las naciones, o en su totalidad, circula el papel billete, pero el papel billete no tendría valor si no tuviera un fondo nacional, que es el fondo nacional de una moneda en oro. Así que las naciones, todas ellas, atesoran oro para poder negociar con las demás naciones. Y es lo que le da el respaldo al papel billete. En realidad, la fortuna o el tesoro de toda nación es el oro. Sin embargo, Dios nos da por medio de su palabra tener algo que es mucho más precioso que el oro, que es la fe. Dios nos da por medio de la gracia que es a través de su palabra algo que es mucho más precioso que el oro, que es la fe. Lo cual no solo nos sirve para negociar en este mundo, sino que es la única moneda que se reconoce en el cielo. Si usted del cielo quiere comprar algo con plata, con oro, no lo va a poder adquirir con plata o con oro. Sin embargo, si usted tiene fe, del cielo puede recibir toda gracia. Si usted tiene fe, del cielo puede recibir toda abundancia de bendición espiritual. Amén. Es más, es por la fe en que nosotros hemos recibido a Cristo y que con Cristo hemos sido hechos herederos y coherederos de toda bendición espiritual. Amén. No es por el dinero, no es por la alcurnia de un nombre, de un apellido, no es por la posición social, no es por el intelecto. Es más, aquí vemos personas de diferentes clases sociales, de diferente nivel intelectual, de diferente condición económica, nos formamos, nos criamos de diferentes países y naciones, pero hay algo que nos une y es la común fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Lo que nos ha permitido recibir la salvación, lo que nos ha permitido recibir el don de una vida que es inmarcesible, incontaminable e indestructible, que es la vida eterna. Amén. Y todo esto es por medio de la fe. Por eso es que por la palabra de Dios que se genera la fe
Y es por medio de la fe que recibimos toda bendición espiritual, toda bendición de Dios, hermanos amados, que nosotros tenemos un valor que es mucho más precioso que el oro. Amén. Por eso dice que aunque perecedero, y si es perecedero quiere decir que no va a permanecer para siempre. Amén. Ese valor va a llegar un día que va a caducar. Imagínense, la Biblia describe que la ciudad celestial, sus calles son de oro. Sus calles son de oro. Amén. Entonces, ¿qué valor puede tener en el cielo el oro cuando lo usan para asfaltar las calles? Amén. ¿Qué valor puede tener en el cielo el oro cuando en realidad en el cielo las calles están asfaltadas de oro? Ahora, hermanos amados, el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 5, dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Cuando Dios nos escogió para esta salvación tan grande, no solo nos escogió para que seamos salvos por medio de la fe en Jesucristo y recibamos el don de la vida eterna, sino que nos escogió para que seamos ricos en fe. Y la fe es la convicción basada en el oído. La fe es el resultado del oír y el oír de la palabra de Dios. No se produce la fe por nada, de la nada. Amén. La fe con consistencia, la fe genuina, no se produce de la nada. Comúnmente cuando yo salgo a compartir el Evangelio me encuentro con muchas personas que me dicen: yo no creo en nada. Entonces le digo: bueno, permítame que yo le cuente la buena noticia del Evangelio, porque después de oír la buena noticia del Evangelio puede que se genere en usted la fe y que usted se convierta en un hijo de Dios y que reciba a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma. Entonces las personas dicen: pero si no creo en nada, ¿por qué insiste en querer hablarme, en querer comunicarme? ¿Por qué? Porque la fe genuina, la fe con consistencia, la fe con sustancia, no se genera de la nada. No es que yo he nacido y nací con fe. En realidad todas las personas creen en algo o en alguien. Amén. Pero una cosa es creer en algo o en alguien y otra cosa es creer a Dios. Amén. Aún hay personas que dicen: sí, yo creo en Dios. Bueno, está bien que uno crea en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer que hay un Dios. El diablo también cree que hay Dios y tiembla, pero eso no lo hace salvo, ni tampoco lo hace heredero ni coheredero con Cristo de toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque ya fue condenado, porque es el padre de mentira, porque en él no se halla verdad alguna y está destinado para el infierno. Entonces no hay manera en que él pueda tener de él algo bueno. Por eso ayer cuando hicieron la obra de teatro, que bien impactante, la verdad, espero que en alguna otra oportunidad la iglesia pueda participar de ello, pero finalizaba diciendo: la persona que incitaba a otros al suicidio, al alcohol y justamente personas desesperanzadas, incitadas a terminar con sus vidas, el autor, el que originó todo eso, se presentaba y decía: yo soy Satanás. ¿Por qué? Porque en él no hay verdad, él es padre de mentira. Y así tiene engañada a tantas y tantas personas, velándole el entendimiento y no permitiéndole que le resplandezca la luz del Evangelio, no permitiendo que la palabra de Dios tenga cabida en sus corazones para que genere eso tan precioso que es la fe en Jesucristo para poder recibir la salvación y el don de la vida eterna. Por eso, si hasta este día usted ha estado bajo el engaño, las artimañas del diablo, las mentiras del diablo, renuncia a ellas para creer a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra, y conviértase en una persona que es rica en fe. La Escritura dice: Dios escogió a los pobres de este mundo. No importa en la condición que usted llegue, y no hablo de la pobreza económica. Cuando yo llegué al Evangelio no era de condición económica de pobre, pero mi condición era muy lamentable.
Cuando yo llegué al Evangelio no me faltaba para comer, no me faltaba para vestir, no me faltaba de una casa, gozaban mis padres de una buena casa, yo tenía mi cuarto amueblado, tenía todo lo que podría decirse un adolescente o un joven pudiera esperar recibir de sus padres. No me faltó educación, de que me mandaran e insistieran en mandarme a los mejores colegios, no me faltó nada. Sin embargo, a los 20 años de edad terminé en un asentamiento viviendo en la parte trasera de una camioneta estanciera a causa de la degradación en la cual había caído bajo el flagelo de las drogas. Y llegué en esa condición, no siendo pobre económicamente, pero con una gran pobreza interior, con una gran pobreza espiritual. Llegué en esa condición, y en esa condición le entregué mi vida a Jesucristo, y en esa condición mi vida fue transformada, y de ser un hombre pobre interiormente, pobre espiritualmente, comencé a edificarme en la fe, comencé a fortalecerme por medio de la fe, y para la gloria del Señor, a los años el Señor me concedió poder conocer a quien hoy es mi esposa, en la iglesia, construir un hogar, una familia, y a los meses de casado me concedió poder tener parte en el ministerio, habiendo sido enviado desde mi país, en el cual nací, que es la Argentina, a esta nación, a predicar el Evangelio. Y creo este año ya estamos en los 29 años de ministerio. Amén, así que prácticamente tengo más años de ministerio que años de haber estado en la calle y bajo el flagelo de las drogas. Así que hay esperanza, las personas cambian, el Evangelio transforma las vidas. Hay oportunidad de tener cambios, simplemente es cuestión de creer a la verdad de Dios y dejar que esa verdad tenga lugar en nuestros corazones para que esa obra que Dios puede hacer solamente por medio de la fe. Porque la única manera en que Dios puede obrar en un corazón, en una vida, la única manera en que Dios puede obrar es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él habrá de recompensar a aquellos que se acercan con confianza. Amén. Así que siendo pobre interiormente, pobre espiritualmente, venía de una familia que, como les dije, era de origen judía, pero nunca había profesado ningún tipo de religión. Es más, cuando me hablaban de Dios y me hablaban de religión, yo decía no necesitar de ello. Y es más, argumentaba y decía que quienes necesitaban de Dios era porque eran personas débiles de carácter y necesitaban apoyarse, respaldarse en alguien o en la creencia de alguien superior para poder sobrellevar la vida. Pero bajo ese pensamiento y bajo esos argumentos, a su vez me iba degradando cada vez más, al punto en que había veces que habiéndolo gastado todo no me quedaba siquiera para los cigarros y estaban las paradas de los ómnibus buscando a ver quién subía a un ómnibus y tiraba la colilla medio prendida y lo tomaba para fumar, y así estaba viviendo. ¿Y para qué hablar de ello si ello es deplorable? Amén. Pero lo cierto es que mi vida fue transformada el día que escuché el Evangelio, el día que decidí creer en Jesucristo, decidí creer en el plan de Dios, a la obra del Señor, y de ser pobre espiritualmente y de ser pobre interiormente, comencé a construir por medio de la fe, y Dios me permitió el que pudiera tener una vida nueva. Como dice la Escritura, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Así que la fe, que es mucho más preciosa que el oro, no solo nos permite negociar en la tierra. Y usted dirá, ¿cómo se puede negociar en la tierra con fe? Bueno, en estos días Dios nos ha estado ministrando a través el hermano que envió para enseñarnos la palabra de Dios. Y una de las cosas que él compartió y que yo quise tomar para esta mañana para compartir con la iglesia, algunos ya lo oyeron, otros lo estarán por oír por primera vez, es que cuando nosotros obedecemos a la fe, las cosas comienzan a obedecer a esa fe. Y un ejemplo muy claro nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 17,
en el verso 6. Así que si tiene su Biblia y está siguiendo esta enseñanza de la palabra de Dios, le invito para que podamos citar las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 6, dijo: entonces el Señor dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y algunos dirán, bueno, pero esto no puede ser así literalmente. Le puedo asegurar, dar garantías de que si tiene que suceder, que algo tiene que suceder literalmente, que hay una necesidad. No digo que el capricho de probar si Dios va a responder a mi fe o a lo que yo digo, pero si hay una necesidad, eso va a suceder. Tengo testimonios de personas que no solo oyeron de la multiplicación de los panes y los peces. Muchos de nosotros ya oímos de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no es cierto? Cuando reunida una multitud escuchándole al Señor hablar durante 3 días, los discípulos le rogaron diciéndole: envíales, porque hace 3 días que están con nosotros y los pueblos, las ciudades están lejanas y van a tener unos cuantos días más para llegar y tienen hambre. Y el Señor les dijo: denle de comer ustedes. Y ellos dijeron: pero 500 denarios, amén, que equivalen a 500 sueldos, no alcanzarían para darle de comer a tanta multitud. Y dijo uno de sus discípulos: he aquí un muchacho que tiene 5 panes y 3 peces, pero ¿qué es esto para tanta multitud? Y habiéndolo tomado el Señor y dando gracias, mandó que se sentaran en grupos de 50 y luego lo repartió entre sus discípulos. Y dice la Escritura que comieron todos hasta saciarse. Y fueron 5.000 hombres los que comieron, sin contarse las mujeres, sin contarse los niños. Y no solamente comieron todos hasta saciarse, sino que de esos 5 panes y esos 3 peces sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros obedecemos a la fe, las cosas materiales también obedecen a esa fe. Recuerdo en una oportunidad un matrimonio que era muy hospedador, y si le llegaba a alguien a la hora del mediodía, no había manera de que no le recibieran en su casa y les invitaran a comer. Pero la quincena había sido muy pobre, había llovido unos días, y bueno, y iban a preparar unas milanesas y tenían unas poquitas como para repartir una para cada uno de los integrantes de la familia. Pero cayó otra familia a visitarles, ellos contentos de que le visitaran, y era la hora del mediodía. Así que el jefe del hogar dijo: bueno, quédense y compartan con nosotros los alimentos. La esposa lo miró como diciendo: ¿cómo haremos? Pero resultó que era una mujer de fe la que estaba cocinando. Así que dijo: Señor, si tú multiplicas los panes y los peces, yo voy a entrar a cortar estas milanesas, las voy a empanar, las voy a machacar, y tiene que dar y ser suficiente para que todos coman y queden saciados. Y exactamente empezó a hacer así. Las cortó, las empanó, las machacó y comenzó a repartir, y lo cierto es que todos comieron en ese mediodía y todos quedaron saciados. Y lo compartió en una reunión como esta, ese testimonio. ¿Qué quiere decir? Cuando obedecemos a la fe, las cosas comienzan a obedecernos a nosotros. Y es cierto que hay cosas que uno va y que con dinero las puede adquirir, ya sea con dinero, tarjeta de crédito, una cuenta engrosada en el banco. Uno va y las puede adquirir, sin importar lo que sea. Yo nunca tuve, pero dicen que hay algunas tarjetas de crédito que son de color dorado, que hasta le permiten comprar con el valor de $1.000.000. Amén. Así que imagínense, la gente con dinero puede hacer, pero ¿qué hay cuando no tenemos ese dinero? ¿Qué hay cuando no tenemos esa moneda? Pero tenemos eso tan precioso, que es mucho más precioso que el dinero, que es la fe. Y nosotros podemos, por medio de la fe, mandar que las cosas que no son sean hechas. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y es así que ha habido y hay testimonios de personas que el médico le diagnosticó cáncer terminal. Testimonios de personas que fueron diagnosticadas con enfermedades que son reversibles.
Entre nosotros tenemos un hermano, me acuerdo a mi hermano Neri, diácono de la iglesia, hoy va a estar dando la lectura de las Sagradas Escrituras en el momento de la Santa Cena, pero cuando yo le conocí hace unos 25 años atrás, él sufría de un mal irreversible, era el mal de Parkinson. Usted sabe que el mal de Parkinson es irreversible y eso va en aumento el deterioro. Lo cierto es que él llegó a una reunión como esta, escuchó el mensaje del Evangelio, él creía a Dios, pero nunca había oído el mensaje del Evangelio, y ese día entregó su vida al Señor y compartió su necesidad con nosotros, y en una reunión como esta se oró por él, y desde hace 25 años hasta aquí, él ha seguido creciendo en su edad cronológica, pero lo cierto es que el Parkinson se estancó en eso hace 25 años, nunca más creció, y él se encuentra sano de esa enfermedad. Amén. Y esto es para la gloria del Señor. Y lo puedo contar con libertad porque Él está entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que responden a la fe de los creyentes. Por eso es que la fe es mucho más preciosa que el oro. Porque con oro usted puede comprar o adquirir ciertas cosas, pero hay otras que no puede adquirir ni comprar. Creo que fue el inventor de las computadoras, que hace unos años falleció, que un hombre que hizo mucho dinero, tal vez alguien me pueda recordar el nombre, que murió solo en una habitación de un hospital o una clínica privada, mucho dinero, pero todo su dinero no le alcanzó, de la marca Apple, no recuerdo ahora el nombre. Steve Jobs, que murió con mucho dinero, en una sala de un sanatorio, mientras él gozaba de salud y dinero, tenía gente, pero murió solo, y todo el dinero no le sirvió para poder terminar sus días en paz y para poder terminar rodeado y siendo una persona que haya vivido y que haya dicho, he vencido. Como el apóstol Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Absorbida es en victoria la muerte por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y a su discípulo Timoteo le dijo, he corrido la carrera, peleé la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman la venida del Señor. Esa es una manera, creo que formidable, de partir de este mundo, en plena seguridad de que uno pasa de esta vida a una que es mucho más excelente, en donde se encuentran todos los galardones y la recompensa que el Señor tiene para los que han guardado la fe. Amén. Por eso es que la fe es mucho más preciosa que el oro, porque con el oro usted puede comprar y adquirir ciertas cosas, pero hay cosas que ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo le van a ser suficiente para comprar. Si usted quisiera comprar la salvación de sus hijos o la salvación de sus padres, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo lo puede comprar. Pero si usted cree al Evangelio y les comparte el Evangelio a sus hijos o les comparte el Evangelio a sus padres, por el hecho de compartir la palabra de Dios se puede generar en sus corazones la fe, y por esa fe ellos pueden alcanzar lo que la plata y el oro no compra, que es la salvación de sus almas y el don de una vida eterna. Así sucedió conmigo. Un día mi hermana decidió creer, como le conté, luego creyó mi madre y comenzaron a orar por mí y comenzaron a compartir su fe conmigo. Y un día yo tuve mi encuentro personal con el Señor, y ese día que tuve mi encuentro personal con el Señor, ¿a dónde cree que fui? A la iglesia que iba mi madre y mi hermana. Ahí terminé yendo, amén. Y ahí permanecí hasta el día de hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, permanezco allí. Pero no solo que la fe puede hacer que las cosas respondan a nuestra fe, a nosotros, sino que es la única moneda que se reconoce en el cielo. Tal es así que sucedió un hecho mientras los apóstoles del Señor Jesucristo se encontraban predicando el Evangelio y orando por los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo y compartiendo algo muy glorioso, muy maravilloso, compartiendo el don del Espíritu Santo.
Cuando un tal hombre, Simón, que era mago, practicaba el arte de la magia, vio que por la imposición de las manos de los apóstoles las personas recibían el don del Espíritu Santo y sus vidas eran transformadas automáticamente por el hecho de tener esa experiencia, dijo: tomen dinero y denme lo que ustedes tienen. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 8, disculpe, verso 20, usted puede leer este texto de esta narración bíblica. Y el apóstol Pedro miró y le dijo: perezcas tú y perezca tu dinero, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. Por eso la única moneda que se reconoce en el cielo es la de la fe. Usted solamente puede recibir algo de Dios por medio de la fe, no lo puede adquirir por dinero. Cuando este hombre osado, este hombre arrogante, creyó que con su dinero podía adquirir el don del Espíritu Santo, los apóstoles le reprendieron y le dijeron: en cárcel de oscuridad te encuentras. ¿Cómo piensas que puedes adquirir esto que es tan valioso, que es el don del Espíritu Santo? ¿Cómo piensas que lo puedes comprar con dinero? Perezcas tú y perezca tu dinero. Y le dijo, reconociendo que se había equivocado, dijo: oren por mí para que esto no me acontezca. Amén. Oren por mí para que Dios se apiade y esto no me acontezca. Pero ya el profeta Isaías, en el capítulo 55 del profeta Isaías, 700 años antes de que se anunciara la fe, antes de que se comenzara a predicar la fe, antes que se comenzara a predicar el Evangelio, antes que el Señor viniera e hiciera su obra de redención en la cruz del Calvario, antes que todo esto aconteciera, ya Él estaba diciendo: venid y comprad sin dinero. ¿Y por qué malgastáis el dinero en lo que no es comida? Amén. Entonces estaba anunciando de que llegaría un tiempo en que podrían venir a Dios, porque cuando Él hace la invitación, un profeta, ¿a quién cree que estaría invitándolo a venir? A Dios. Podrían venir a Dios y comprar sin dinero. ¿Y qué era lo que utilizarían para poder adquirir el beneficio de Dios? Para poder adquirir los bienes espirituales que vienen del cielo. ¿Qué era lo que iban a utilizar? Iban a utilizar de la fe. Esa convicción, esa seguridad, esa certeza basado en lo oído. Así que solamente el cielo reconoce una sola moneda de intercambio o valor, o virtud, podríamos decirle. Yo digo moneda porque de alguna manera estoy hablando simbólicamente, para simbolizar lo que es la confianza en Dios, para que usted pueda entender que puede adquirir el bien de Dios, las bendiciones de Dios por medio de la fe. Aunque ha habido, y aún tristemente hoy día hay, los que mal enseñan que un milagro hay que pagar, y yo he oído y sé que no escapamos tal vez alguno de los que está en esta audiencia de que ha oído, le dijeron: pero tú vas a esa iglesia donde no, por el milagro, por la sanidad, no. Las bendiciones espirituales no se compran con dinero, solo por la convicción y por la seguridad basada en el oído. Si usted fue o está yendo o piensa ir a un lugar y en algún momento en ese lugar que le hablan de Dios, le dicen: bueno, si traes tanto dinero, el milagro va a ocurrir, así como entró, le aconsejo salga de ahí, porque eso no tiene relación con Dios. Las bendiciones de Dios no se compran con dinero. Las bendiciones de Dios no se compran con dinero, solamente por medio de la fe. Es más, el dinero en Dios no tiene prácticamente valor. No quiere decir que no se necesite y se tenga que hacer uso de ello, ni se recoja dinero para hacer uso de ello y para poder solventar y sustentar los gastos de una obra. No malinterpretemos. Pero yo recuerdo en una oportunidad que Jesús
estaba mirando el arca de la ofrenda, donde la gente depositaba, donde hoy usted dejó su dinero. Y vio que un hombre estaba dejando de lo que le sobraba. No era un hombre de escasa condición, tenía condición económica y dejó lo que le sobraba, como quien dice el vuelto del almacén o el vuelto del colectivo, lo dejó ahí en el alfolí o en el ofrendario. Pero vio a una mujer pobre, una viuda, que estaba dejando lo único que tenía. Y eran simplemente 2 monedas lo que estaba dejando. Y viendo que los discípulos estaban prestando atención a cómo él miraba lo que sucedía, se dirigió a sus discípulos y le dijo: ¿quién piensa que dio más? Y ellos no sabían qué responder, porque la viuda pobre había dado de su sustento todo lo que tenía en el ofrendario. Y Jesús dijo: ciertamente, esta mujer dio mucho más que todos los demás, porque todos los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, que era su sustento. Y alabó la fe de esa mujer. Por eso no se trata de cuánto, sino de cómo. No se trata de cuánto, sino de cómo lo damos. Por eso es el valor que tiene la fe y es mucho más preciosa que el oro. Y por medio de la fe hay quienes han hecho grandes sacrificios y grandes entregas, que no solamente dieron de sus bienes o sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sino que aún por amor al Señor y por amor a Dios y a su obra, hasta entregaron sus vidas. En la selva del Amazonas, en el Ecuador, Chinelio, hace unos años atrás, predicando allí en la selva, llegaron a predicar a una tribu y tenían armas, porque tenían armas para defenderse, y esta tribu tenía solo arcos y flechas y lanzas, y prefirieron perder su vida a usar de las armas, porque ellos sabían que era una idea equivocada, querer retener lo que no podían retener y perder aquello que nunca debían perder. Y cuando hablaron de retener, dijeron: está equivocado si queremos retener la vida, porque la vida nunca la vamos a poder retener. Pero no podemos perder el galardón y la recompensa de servir a Dios hasta el fin de nuestras vidas. Y el mismo que le quitó la vida, luego se convirtió en un pastor en su tribu, y invitó a su hijo a que afuera de esa tribu a continuar la labor que comenzó su padre y un grupo de misioneros entregando su vida allí en la selva del Amazonas. Y esto no sucedió hace muchos años, hace unos años atrás tan solo. Pero aún hoy en día hay hombres y mujeres que por amor al Señor y a la causa del Evangelio lo están dejando todo y lo están dando todo. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Por algún interés económico? ¿Por algún beneficio económico? Simplemente por la fe. Por eso es que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y quiero concluir ya el mensaje de esta mañana refiriéndome al texto de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Así que si tiene su Biblia, le invito al que abra su Biblia conmigo en Colosenses, capítulo 3, verso 16. Es el texto que he de citar para concluir esta enseñanza en esta mañana. Y dice así la Sagrada Escritura: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. More en abundancia. Solamente se puede tener en abundancia aquello de lo cual hay abundancia, ¿no es cierto? Solamente se puede tener en abundancia aquello de lo que hay en abundancia. En estos días, mientras estaban los jóvenes aquí, llegué y lo que vi un canasto lleno de limones. Y dije: ¿para qué canasta llena de limones? Pero ¿sabe por qué tenían ese canasto lleno de limones? Porque en el fondo hay un limonero que está cargado de limones. Está cargado de limones, tiene abundancia. Amén. Entonces ellos vieron la abundancia y tomaron. De lo que hay abundancia uno puede tomar. Bueno, de la palabra de Dios hay abundancia.
Y de esa podemos tomar todos los días. Y no va a escasear. Y no va a faltar. Jesús le dijo a una mujer que había recurrido a un pozo de agua para tomar de ese pozo. Y le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, siendo tú judío, ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y él le dijo, si conocieras tan solo el don del que habla contigo, no sería yo el que te pidiera de beber, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida, la cual nunca más volverías a tener sed, ni necesitarías volver a este pozo. Así que le dijo, dame de esa agua. Y se estaba refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu de la palabra, a esa palabra viva, a esa palabra que es Espíritu y que es vida, la cual continuamente el Señor está enviándonos a través de sus siervos, a través de sus siervas, a través de los hermanos, a través de las hermanas, y que hoy día hay en abundancia. Y si esa palabra mora en abundancia, ¿qué cree que va a suceder con su vida? Va a ser un hombre y una mujer lleno y llena de fe. Va a ser un hombre, va a ser una mujer rica en fe. Amén. Y no solo va a poder adquirir bienes de esta tierra y de este siglo, sino que también va a poder adquirir los bienes del cielo y del siglo venidero. Hermanos, he hablado la palabra de Dios por más de 30 minutos, con el único propósito de que por medio de la exposición de su palabra pueda originarse en su corazón la fe. Si hoy, a través de la exposición de la palabra de Dios, se ha originado la fe en usted y le quiere recibir al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, como aquel que va a seguir nutriendo y fortaleciendo esa fe día a día, porque si usted le recibe por esa fe, usted comienza a tener una relación con Él diaria, en la cual cada día puede recurrir a su presencia con confianza, sabiendo que Él estará allí para responder a todas sus preguntas, estará allí para suplir todas sus necesidades, como cantaban nuestros hermanos hoy cuando hablaban de esa relación de paternidad con Dios. Si usted le quiere recibir al Señor Jesucristo, le quiero invitar que como me encuentro de pie, también se pueda estar poniendo de pie. Y estando de pie le invito para que ore y para que diga conmigo, querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, la cual ha venido a mi vida en esta mañana, para generar esa fe, para que por medio de esa fe yo pueda abrir mi corazón y recibirte como el Señor y el Salvador de mi alma. Y hoy mediante la fe te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te seguiré, te serviré todos los días de mi vida hasta que me vengas a buscar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y amén, y a su nombre, con este gozo, con esta alegría, hermano amado, saluda al hermano que está a su lado, saluda a la hermana que está a su lado, bendígale en el nombre del Señor Jesucristo. Saludemos a nuestros hermanos que están por primera vez, a nuestros hermanos que hacía tiempo no nos visitaban, abráceles, saludemos a nuestros hermanos que hoy regresan a Colombia. Amén, que están regresando a Brasil y están regresando a Colombia. Abrácele al hermano, comparta del amor de Dios, comparta de la fe que es en Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y ya nos estamos preparando para el servicio de la Santa Cena. Mi deseo es serte fiel, conocer tu voluntad, tu palabra